que quizás algunos colegas no puedan estar, como es mañana día feriado y eso, tal vez no puedan estar y ya queda grabada la presentación. Bueno, en el día de hoy vamos a adentrarnos un poco en la protección radiológica ya de un servicio de radioterapia. ¿Qué aspectos de protección radiológica necesitamos tener en cuenta en un servicio de radioterapia? Eh, Iremos recorriendo de esta forma los aspectos que la norma trata en los tipos de exposiciones planificadas. Recuerden que eran dentro de la exposición planificada, teníamos eh, la exposición ocupacional, la exposición del público, que realmente es muy poco en el caso de radioterapia, y la exposición médica, que era, digamos, la más importante. Bueno, a partir de ahora vamos un poco a adentrarnos en estos tipos de exposiciones y qué requisitos de protección radiológica debíamos cumplir para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores, de los pacientes, como el público en general. En esta primera charla vamos a abordar lo referido al completamiento del staff de un servicio de radioterapia y las funciones no, más bien las responsabilidades que cumplen o que se deben cumplir por estos miembros del staff que se reconocen dentro de un servicio de radioterapia. Vamos a ver, el objetivo será entonces conocer los documentos que de alguna forma nos brindan recomendaciones de cómo debemos conformar el staff de radioterapia y un poco hablar de las responsabilidades y funciones que cumplen los miembros del staff de radioterapia. En sentido general, prácticamente todas las publicaciones reconocen que el staff de radioterapia demanda la contribución de varios profesionales que, actuando de forma coordinada, son los que garantizan la calidad y seguridad del proceso que se realiza en radioterapia. En una mirada bien amplia de lo que pudiera ser el staff de radioterapia, por supuesto, en primer lugar están los oncólogos radioterapeutas, los médicos radioterapeutas, como se le llama en otros lugares. Están, por supuesto, los físicos médicos, que es otro elemento también importante dentro del staff. En algunos países se reconoce la figura del dosimetrista o el asistente del físico, y las recomendaciones del OIA también así lo dejan ver. Por supuesto, los técnicos o tecnólogos de radioterapia, dependiendo del país, se le llama de una forma o de otra, pero en general son también un elemento clave para el proceso de radioterapia, y ellos juegan a su vez varios roles. Puede ser tecnólogos como tal, operadores del equipo, pueden ser tecnólogos que trabajen en la parte de simulación, y pueden ser también tecnólogos que trabajen en la parte de preparación de moldes que, por ejemplo, para el caso de los electrones, es una tarea bien laboriosa que necesita que se haga por un profesional capacitado para ello. Y bueno, en todos los países también se reconoce la figura del oficial de protección radiológica o responsable de protección radiológica, como se le llama aquí en Uruguay. Lo cierto es que no es que precisamente un servicio de radioterapia tenga que obligatoriamente eh, disponer de personas en todas estas funciones y responsabilidades, pero obviamente hay algunos casos, como son, por ejemplo, el médico radioterapeuta
el físico médico, el tecnólogo en todas sus funciones y el oficial de protección radiológica que son, digamos, clave para el desarrollo de la práctica. La gran pregunta es, ¿cuántas personas necesitamos en el staff de radioterapia, independientemente de las funciones que vayan a realizar? Y es una muy buena pregunta porque la cantidad de personas en el staff estará en dependencia de dos cosas fundamentales. Primero, de las tecnologías y técnicas de tratamiento que existen en la clínica. Y segundo, de la carga de trabajo, la carga de pacientes que va a tratar la clínica. Obviamente no es igual una clínica que tenga un equipo acelerador lineal con una carga de pacientes de 20 o 30 pacientes que una clínica que tiene varias máquinas aceleradores, tiene también braquiterapia probablemente también, y por supuesto puede tratar eh, muchos más pacientes, ¿no? Sí, y tienen varias máquinas y además, como suele suceder en nuestra región, sí también se organizan diferentes turnos de trabajo porque indudablemente la radioterapia sigue siendo en nuestra región una asignatura pendiente. Cuando uno revisa en todos los países, prácticamente en todos los países de la región, hay muchos menos equipos de radioterapia y profesionales que los que se demandan de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Bueno, en cuanto a recomendaciones para conformar el staff, hay dos documentos que son, digamos, fundamentales. Uno es la publicación 1296, que ya tiene bastante tiempo de publicada, pero sigue siendo muy válida, sobre todo cuando usted quiere hacer de la nada, ¿no? Crear un servicio de radioterapia. En esa publicación hay muy buenas recomendaciones de cómo establecer un programa para la puesta a punto de un servicio de radioterapia con todos los aspectos que se demandan, no solo aspectos del staff, sino de otros muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, esta publicación, como tuvo ese objetivo un poco guiar a aquellos que iban a abrir un nuevo servicio de radioterapia, pues, y como ya tiene muchos años, no dio suficiente peso al tema de las nuevas técnicas y tecnologías de radioterapia. Y simplemente en esta parte del staff menciona un staff típico, digamos, para la radioterapia convencional y dice que si usted va a usar nuevas tecnologías y nuevas técnicas, pues necesitará aumentar el número de todas estas personas que se dan en esta publicación, pero no hay una recomendación así exacta o más, digamos, más explícita de las personas que se requerirían en el caso de incorporar nuevas técnicas y nuevas tecnologías. Sin embargo, funciona muy bien esta publicación para la mayoría de los casos de las clínicas que tenemos en el país, ¿no? Por lo tanto, es, digamos, la primera referencia que debemos tener en cuenta. En esta publicación se define que debe haber un oncólogo radioterapeuta por cada 200 a 250 pacientes por año, considerando no que cada uno de estos radioterapeutas no tenga más de 25 a 30 pacientes en tratamiento en cualquier momento que se evalúe la carga, digamos, de pacientes que asignada a cada radioterapeuta. Eh, con esos números, está claro que un servicio de radioterapia quizás
que tenga un solo equipo y que tenga una carga de pacientes pequeña, pues quizás con un médico radioterapeuta pudiera trabajar, pero queda claro también que la mayoría de los servicios necesitan de más de un médico radioterapeuta para poder funcionar adecuadamente. En esta publicación también se dice que se necesitaría un físico médico por cada 400 pacientes tratados al año, lo cual igual se relaciona muy bien con lo anterior, quiere decir un servicio de radioterapia pequeño, pues probablemente con un físico médico le sea suficiente, pero en la mayoría de los casos donde hay varios equipos y la carga de pacientes es mucho más que 400 pacientes al año, pues se requeriría de más de un físico. En cuanto a los tecnólogos o los técnicos de radioterapia, la publicación dice que se requiere 2 técnicos por turno de trabajo, quiere decir 2 técnicos en máquina, con una carga de pacientes de hasta unos 25 pacientes por turno de trabajo. Es igual unas cifras que están muy por debajo de lo que normalmente se tratan en los servicios, en los turnos de trabajo. Por lo tanto, de aquí la necesidad de evaluar muy bien y cuidadosamente esta carga, porque si hay otras publicaciones, por ejemplo, que dicen que colocar más de 5 o 6 pacientes en una hora en radioterapia, pues ya no sería una buena práctica. También dice que debe haber un tecnólogo dosimetrista por cada 300 pacientes al año. Esto es igual, la figura del dosimetrista no es una obligación, digamos, es una, es una, digamos, recomendación o una posibilidad de que exista, no es una obligación, porque al final todas las funciones que realizan los dosimetristas pues la pueden realizar también los físicos médicos, lo que obviamente eh, la existencia de un dosimetrista facilita, digamos, el trabajo de los físicos médicos, sobre todo cuando hay poca cantidad de físicos médicos en el servicio. También dice que deben haber 2 técnicos de simulación por cada 500 pacientes tratados al año. Tener en cuenta que aquí un paciente puede llevar más de una simulación, y un técnico o tecnólogo de preparación de molde para por cada 600 pacientes tratados al año. Aquí igual esto cuando las máquinas tienen multilámina, pues la carga de trabajo como tal del tecnólogo que prepara molde baja significativamente, y más con digamos, la tendencia internacional que hay de usar poco los electrones. Quiere decir, hay una tendencia bastante marcada últimamente a usar poco los electrones en los servicios de radioterapia, aun cuando es totalmente válido seguir usando los electrones. Todo esto es sobre la base de que cuando se dice aquí por turno de trabajo, se está considerando lo que la Organización Mundial de la Salud considera como un turno de trabajo, que son 8 horas por día, 5 días a la semana. Digo, la Organización Mundial del Trabajo, no la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto tendría que tener sus ajustes, por ejemplo, para los casos en que los turnos de trabajo sean de menos de 8 horas. Con turnos de trabajo menos de 8 horas, pues lógicamente estos números debían ser ajustados, porque están pensados para turnos de trabajo de 8 horas. Igual
con una idea de 40 horas semanales de trabajo de todo este personal del staff. Lo cierto es que lo que tenemos en la realidad en los servicios de radioterapia es que tenemos una combinación de varios equipos en los servicios que realizan varias técnicas de tratamiento que tienen diferentes, digamos, equipos auxiliares que usan sistemas de planificación mucho más complejos y que incluso pueden usar también máquinas, no solo aceleradores lineales, pueden usar braquiterapia o pueden usar también equipos de terapia superficial con rayos X. Por eso, más recientemente, creo que fue en el año 2019, se publicó este documento 1705, esta publicación 1705, que habla precisamente del staff de radioterapia y que adiciona una hoja de cálculo que permite tomar en cuenta todas las complejidades de un servicio de radioterapia más moderno. Quiere decir, ya no se, con esta herramienta ya no se mira a la máquina como tal, sino se mira a todo el proceso de radioterapia y pues, es esta hoja Excel está disponible y libre en internet. Ustedes pueden tomarla y usarla y van a ver que aquí incluye la posibilidad de que los trabajadores no trabajen 8 horas, sino que trabajen 4 horas, que no trabajen los 5 días de la semana, que, que además incluye el tiempo que se requiere de los diferentes miembros del staff en tareas que no son directamente relacionadas con el paciente, sino que tienen que ser, que están relacionadas, por ejemplo, con los controles de calidad, la máquina, incluso hasta la capacitación que debe continuada, que deben tener los trabajadores de un servicio de radioterapia, con lo cual es una herramienta muy buena para hacerse una idea de lo que demandamos en un servicio de radioterapia. Lamentablemente, la experiencia mía particular es que cuando usted utiliza estas recomendaciones de esta hoja de cálculo, los números que obtiene son números que realmente son un poco altos para la disponibilidad de profesionales que tenemos en la región, no solo en Uruguay, sino en todos los países de la región y no solo en América Latina, sino también en otras regiones del mundo. Es una hoja de cálculo que sin duda tiene mucho para darle una idea del objetivo a donde tenemos que llegar. En cuanto a la cantidad de personas que necesitamos en el staff. Y no es algo que entiendo que se pueda cumplir de un día para otro. Es algo que lleva tiempo y por eso, de alguna forma, se brinda con el objetivo de que son recomendaciones como todas las que hace el Organismo Internacional de Energía Atómica y son un ejemplo de lo que sería una buena práctica, a lo que tenemos que aspirar de alguna forma en todos los países de la región. Hasta ahí el tema del staff, ¿no? En cuanto a cantidad de personas que se requieren en el staff. Yo creo que para un país como Uruguay, en mi opinión personal, lo primero que tenemos que tratar es de cumplir con la primera publicación de las dos que le mostré y utilizar la hoja de cálculo para de alguna forma ir corrigiendo las discrepancias que tenemos con eso que es una buena práctica internacional. Y siempre creo que habrá un punto medio entre esas dos cosas. Independientemente
de que la regulación en Uruguay pueda establecer requisitos ya obligatorios que se deban cumplir. Independientemente de eso, yo creo que estos dos documentos tenemos que verlos con esa perspectiva. Ya entrando en el tema de las responsabilidades, es importante decir que primero que todo hay que asignar tanto la GCR parte 3 del OIA como la UY 100 de aquí de Uruguay en su artículo 171 dejan bien claro responsabilidades de los titulares, quiere decir de los representantes legales respecto a el staff que debe tener toda clínica, todo hospital que realice la práctica de radioterapia. Por eso dicen tanto la GCR parte T como el artículo 171 de la UY 100 que los titulares tienen que velar porque, en primer lugar, porque existan médicos que realicen los procedimientos radiológicos, en este caso los radioterapeutas, que asuman la responsabilidad por garantizar la protección y seguridad global de los pacientes durante la planificación y administración de las exposiciones médicas. Segundo, que los médicos que realicen estos procedimientos, los físicos médicos, los tecnólogos y otros profesionales que participen, porque la norma, esta norma UY 100, recuerden que es general para todas las prácticas, deben ser personas que hayan cursado una especialización adecuada para las funciones que van a desarrollar. Quiere decir, no se trata de completar ese staff con cualquiera persona. Se trata de completarlo con profesionales que hayan recibido una especialización adecuada para desempeñarse, en este caso, en la práctica de radioterapia. Lo otro es que la otra responsabilidad que asignan es obvia y es que exista suficiente personal. Que exista suficiente tiene que ver con ese número del staff que hemos estado hablando. Quiere decir, ningún representante legal o responsable legal puede evadir la responsabilidad que tiene por contratar suficiente personal para garantizar la calidad y la seguridad de las exposiciones médicas. Y por supuesto, en el caso ya concreto de la radioterapia, que tiene que ver con usos terapéuticos de las radiaciones, la norma es clara de que tiene que existir ahí un físico médico que desarrolle funciones de calibración, dosimetría y garantía de calidad para propiciar que las aplicaciones se hagan con suficiente calidad y seguridad. Y no es, igualmente recalco, no es cualquier físico. Tiene que ser un físico que haya cursado especialización adecuada, tal y como dice el inciso B. ¿Cuáles son, digamos, las responsabilidades que la norma de alguna forma brinda o señala a cada uno de estos profesionales? Bueno, en primer lugar, oncólogos radioterapeutas. Y vamos a definir con mayor precisión qué cosa es, según las recomendaciones del OIA, un oncólogo radioterapeuta. Dice que son los médicos que practican la radioterapia. Dice que los médicos que practican la radioterapia primero deben estar calificados como médicos, con una formación de posgrado, y pongo en negrita posgrado, en oncología radioterápica. Los oncólogos radioterápicos tienen conocimientos que implican experiencia especializada, y por eso pongo también, porque no solo son, vean, no solo son estudios de posgrado, sino también tienen que tener experiencia especializada en las aplicaciones que ellos van a realizar. De manera que tampoco cualquier médico puede
ser oncólogo radioterapeuta. Tiene que tener toda una formación como médico, pero también una formación especializada y con experiencia. Afortunadamente, aquí en Uruguay tenemos un buen ejemplo de la formación de los oncólogos radioterapeutas, la cual yo creo que es una fortaleza del país. Ahora, en general, ¿por qué son responsables los oncólogos radioterapeutas? Ya sabemos que son en general responsables por la seguridad de los pacientes, aun y cuando ellos por sí solos no pueden garantizar toda la seguridad de los pacientes. Ellos tienen que tener una mirada general sobre los pacientes y la seguridad y calidad de los tratamientos que se le brindan a los pacientes. En particular, ellos son responsables por la prescripción del tratamiento, la delineación de los volúmenes, quiere decir, la prescripción del tratamiento es bastante obvio. La delineación de los volúmenes quiere decir que aunque un residente pueda ayudar en la delineación de volúmenes, aunque un dosimetrista o un tecnólogo adiestrado pueda ayudar en la delineación de determinados volúmenes, por ejemplo, órganos de riesgo o algo así, los médicos radioterapeutas son los responsables por la delineación de volúmenes. Al final, ellos son los que plasman su firma y revisan todos los volúmenes y los aprueban. Son responsables por la aprobación del plan de tratamiento, ya sabemos en lo que refiere a los aspectos clínicos del plan de tratamiento, porque en el plan de tratamiento se conjugan dos aspectos, los aspectos clínicos y los aspectos físicos. Entonces los médicos son responsables por la aprobación de ese plan de tratamiento, por supuesto en lo relativo a que se cumplan los objetivos clínicos que se han trazado en la prescripción. Ellos son responsables también por la primera apuesta del paciente, quiere decir por el setup del paciente. De manera que ellos verifiquen ya en máquina a la hora de hacer el primer tratamiento que efectivamente esos objetivos de la prescripción y el tipo de tratamiento que se va a administrar se corresponde con la intención clínica que tuvo el médico radioterapeuta a la hora de hacer la prescripción. Ellos son también responsables por la implementación del plan en el sentido de que, no de que ponen las unidades de monitor, obviamente no se refiere a eso, sino en el sentido de que ellos controlan que el plan se implemente de acuerdo a cómo fue planificado. Y para eso tienen varios mecanismos, pero el fundamental es el mecanismo de revisión de las hojas de tratamiento, de revisión del paciente, etc. Y son responsables, por supuesto, por la evaluación periódica y el seguimiento del paciente, tanto de los pacientes que están en tratamiento mediante la evaluación periódica, sino también de los pacientes que ya concluyeron el tratamiento mediante el seguimiento oncológico, clínico que ustedes hacen de los pacientes. Por supuesto, dentro de estas responsabilidades no abarcan todas las funciones que hace un médico radioterapeuta en un servicio. Ustedes hacen muchas más cosas, pero estas son, digamos, las cosas que ustedes fundamentalmente firman y aprueban y asumen la responsabilidad por ello, con ello del cuidado en general del tratamiento del paciente. Ustedes no están solos en el tema de las responsabilidades. Ustedes tienen, digamos, también ahí al lado de ustedes a los físicos médicos que tienen también responsabilidades claramente definidas. ¿Qué cosa es un físico médico según las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica?
los físicos médicos que ejercen la radioterapia deben estar capacitados con estudios académicos en las ramas de la física o afines a la física, y con especialización a nivel de posgrado en los aspectos ya de la física médica, en particular, añadiendo a eso una capacitación clínica en la física de la radioterapia concretamente. Quiere decir, es un profesional que tiene esas tres, digamos, calificaciones. En primer lugar, es un graduado de nivel superior de estudios de física, ingeniería, física nuclear, y dice especialidades afines porque hay otras especializaciones de la física y de la ingeniería que pueden ser muy afines a la física médica. Entonces, por eso no lo cierra solo a la física médica. Esa persona que tiene esa preparación, digamos, de licenciado o de ingeniero, debe tomar una preparación de posgrado ya en los temas de física médica, que puede ser un diplomado, puede ser una maestría, dependiendo de las ofertas académicas que existan en cada país, y debe complementar todo eso con la preparación clínica como tal en un servicio de radioterapia. Entonces, un físico de radioterapia clínicamente cualificado, que es el que nos sirve a nosotros para trabajar en radioterapia, tiene que tener un título universitario en físico e ingeniería o ciencias físicas equivalentes, al menos un año de estudio académico de posgrado. Generalmente las maestrías son de más de un año, son de 2 años como mínimo, pero bueno, esto abre la posibilidad de que también pueda ser un diplomado, que los diplomados sí generalmente son de un año, y tiene que tener el equivalente de al menos 2 años de capacitación clínica integral en un servicio de radioterapia a tiempo completo. Y esa capacitación puede ser a través de una residencia, bajo la supervisión, por supuesto, de un físico de la radioterapia que sea a su vez un físico clínicamente cualificado. Quiere decir, esa sería la formación requerida para un físico médico. Si vemos, no dista tanto de las que, salvando las diferencias, no dista tanto de la que tiene que tener un médico. Quiere decir, un médico tiene que tener una formación de grado como médico, una formación de posgrado que se la da su especialidad, y una experiencia clínica. Igual el físico, la misma lógica, una formación de grado, una formación de posgrado y una experiencia clínica. Ahora, ¿por qué son responsables los físicos dentro de un servicio de radioterapia? En primer lugar, son responsables por, en sentido general, la calibración y la verificación periódica de las fuentes y equipos generadores de radiación usados en la práctica, y también por la dosimetría clínica de los tratamientos. Eso sería en sentido general lo que cae dentro de la responsabilidad del físico médico. Ahora, ¿cómo eso se traduce a las responsabilidades específicas? Bueno, él sería responsable en lo particular por elaborar especificaciones de compra para los equipos, para que no se compren después equipos que no se puedan utilizar o no se puedan utilizar con las máximas potencialidades. Él es responsable también por el diseño de las instalaciones. Esos cálculos de blindaje que hacen falta, pues bueno, requieren de que haya un físico médico que los realice o que de alguna forma los supervise.
Ellos son responsables por la aceptación y puesta en servicio de los equipos y fuentes. Aquí cuando hablamos de la aceptación y puesta en servicio de los equipos y fuentes, no nos estamos refiriendo solo al acelerador o al equipo de braquiterapia. Es en el sentido más amplio de los equipos y fuentes que se usan en el servicio. Un simulador también tiene que estar bajo la observación, la aceptación y la puesta en servicio del físico médico. Un TAC que se utilice en planificación tiene que estar bajo la supervisión, aceptación y puesta en servicio de un físico médico. El sistema de planificación del tratamiento es un equipo más, tiene que estar también bajo supervisión y verificación del físico médico. Quiere decir, es el equipamiento en su sentido más amplio. Él es responsable también por establecer los procedimientos de dosimetría clínica, concretamente de manejo del sistema de planificación y todos los aspectos que tienen que ver con el uso de este equipo, que es tan importante, porque vean que recuerden que en sentido general el físico es el responsable por la dosimetría clínica de los tratamientos. Ustedes dicen, yo quiero tantos Gray, y el físico es responsable de que el equipamiento y que el plan que se elabore dé respuesta a esa necesidad que ustedes han planteado. Por supuesto, es responsable también por la aprobación del plan de tratamiento en lo que concierne a los aspectos físicos. Ya vimos que aquí en la aprobación del plan, ustedes los médicos tienen una responsabilidad, los físicos también tienen una responsabilidad. Por eso se dice que es necesario la revisión conjunta del plan de tratamiento, tanto por el físico como por el médico. Ellos deben también participar en la primera apuesta del paciente para observar algunos aspectos físicos que puedan ser significativos a la hora de implementar el plan de tratamiento. Quiere decir, ustedes los médicos van a ver que el plan satisfaga sus requerimientos, pero de repente ustedes tienen que hacer alguna modificación o ajuste allí del plan y el físico tiene que estar para saber si eso realmente tiene una afectación dosimétrica respecto al tratamiento que fue planificado. Los físicos tienen una gran responsabilidad en la implementación del programa de control de calidad de todos los equipos. Igual aquí, vuelvo a decir y hacer énfasis, no solo el acelerador, todos los equipos que se usen en el servicio. Y en ese sentido, es una gran responsabilidad porque aunque algunos controles de calidad no los haga directamente el físico, porque son relativamente sencillos, él sigue siendo responsable por la implementación de todo el programa. Quiere decir, él tiene que revisar que esos controles se hayan hecho y aprobar esos controles en el sentido de revisar que efectivamente los controles están dando como resultado que el equipamiento se mantiene en buenas condiciones para seguir tratando a los pacientes. Por último, son responsables de evaluar que los equipos están aptos para su uso clínico después de reparaciones y mantenimiento. Aquí hay un accidente que no tuvimos tiempo de contar, pero que es que escribió con sangre, digamos, esto que dice aquí en este punto, y fue el accidente de Zaragoza en España, donde se hizo una revisión de mantenimiento al equipo, el equipo quedó mal y el físico no lo verificó y eso causó la muerte de 24 pacientes. Entonces, es una de las responsabilidades que el físico tiene que cumplir. De alguna forma tiene que cumplir. Él tiene que estar al tanto de lo que se le hizo al equipo y a su vez dictaminar si eso merece un nivel de control de calidad adicional al que rutinariamente se hace. Y si es así, hay que parar los tratamientos y hasta que no se haga ese nivel de control, no se puede reiniciar los tratamientos. Por eso, al final, la última palabra
después de una reparación y mantenimiento, debe tenerla el físico, es decir, continuar los tratamientos. Los tecnólogos. Bueno, ¿qué son los tecnólogos? Bueno, los tecnólogos es obvio que cuáles son las funciones que realizan dentro de un servicio de radioterapia. En general, el tecnólogo operador es responsable por la correcta ejecución del tratamiento que ya fue planificado e iniciado para un paciente en específico. Él debe velar que todo el tratamiento pueda ejecutarse según fue planeado y fue aprobado durante el inicio del tratamiento. En particular, por supuesto, es responsable por realizar los tratamientos en correspondencia con el plan aprobado, realizar controles de calidad que se le asignen según el programa de garantía de calidad que se implante y de acuerdo a lo que el físico delegue en ellos, informar a los radioterapeutas o al físico en caso de irregularidades del tratamiento o funcionamiento o inadecuado de los equipos. Recuerden que en el caso del accidente de Costa Rica, pues los tecnólogos decían que algo estaba mal y no se les hacía caso. Ellos son responsables por hacerlo y hacerlo saber a los médicos radioterapeutas y a los físicos para que se hagan los controles correspondientes, y por supuesto son responsables también por toda la información relativa a la ejecución de los tratamientos. Ellos tienen que rellenar las hojas de tratamiento, ya sea electrónica o en papel, en mantenerlas actualizadas con las firmas correspondientes, etcétera, etcétera. De manera que, por supuesto, cumplen muchísimas más funciones, pero estas son, digamos, las responsabilidades que ellos, por las cuales se le exigen a los tecnólogos operadores de los equipos de radioterapia. Por último, hablar en general del responsable de protección radiológica, que es algo que está en la norma aquí en Uruguay y que igual tenemos que hacer mucho énfasis en que ellos se capaciten bien y cumplan las responsabilidades que deben cumplir. Según el OIA, el oficial en protección radiológica es una persona técnicamente competente, quiere decir, no es cualquiera, no es que el director llegue y a cualquiera que le pase por al lado y le parezca que está un poco desocupado le diga, no, tú eres el responsable de protección radiológica. No es así, tiene que ser una persona técnicamente competente en asuntos de protección radiológica. Eso quiere decir que tiene que tener alguna formación en protección radiológica, no puede ser alguien que no sepa nada de protección radiológica, para un tipo de práctica dado que es designado por el titular para supervisar la aplicación de los requisitos de la norma. Quiere decir, el responsable de protección radiológica debe ser dicho en un lenguaje coloquial, un representante de la autoridad reguladora dentro del servicio. Él es el que debe, antes que venga la autoridad reguladora a señalar de que algo está mal, de que algo no se está cumpliendo, de que aquí no firmó el físico y de que allá no se firmó el control los controles de calidad. Bueno, debía ser el responsable de protección radiológica quien detecte eso e implemente acciones correctoras de manera que no tenga nunca que llegar a la autoridad reguladora a detectar nada. Porque el problema no es que la autoridad reguladora no nos detecte nada. El problema es que si algo no se está haciendo bien, se tomen las medidas oportunas para corregirlo a tiempo, porque la autoridad reguladora viene, hace la inspección y se va y viene al año siguiente. Y en el medio del año, ¿qué pasó? Bueno, ahí es donde tiene que estar el rol fundamental que tiene que cumplir el responsable de protección radiológica. En un centro de radioterapia, el oficial de protección radiológica debe diseñar el programa de protección radiológica y supervisar su cumplimiento. Vean que dice supervisar su cumplimiento.
preparar las solicitudes de licencia, especialmente en lo relativo a la evaluación de seguridad de las fuentes de radioterapia. Quiere decir, es alguien que técnicamente tiene la posibilidad de preparar toda esa documentación, por supuesto, con la ayuda de todos, porque la documentación que se presenta a la autoridad reguladora tiene que tener información del físico, de los médicos, tiene que tener mucha información, pero él debe ser capaz de preparar eso para presentarlo a la autoridad reguladora. Implantar y proponer medidas para la prevención y mitigación de accidentes, es lo que decía. Si él encuentra que algo está mal, pues proponer acciones para corregirlo oportunamente, y es responsable en general por asesorar al titular en materia de protección radiológica. ¿Qué equipo de protección radiológica sería adecuado comprar? ¿Qué qué contrato de dosimetría es más conveniente implementar? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo con el contrato de dosimetría? Los prestadores de servicio están cumpliendo o no están cumpliendo sus funciones. Todas esas cosas son cosas que debe hacer un responsable de protección radiológica. Es por eso que el responsable de protección radiológica y el titular son los interlocutores, digamos, por excelencia con la autoridad reguladora. No es el físico médico, no es el jefe de servicio, no. Los interlocutores por excelencia deben ser los responsables de protección radiológica y, por supuesto, los representantes legales. Bueno, hasta aquí esta presentación, un poco para tener un bosquejo general del staff de radioterapia y de las funciones que cumple. Como conclusiones, sabemos que el responsable legal debe garantizar la existencia de suficiente personal médico y paramédico para realizar la práctica. Ello incluye radioterapeuta, físico médico, tecnólogo, etcétera. El OIA brinda determinadas recomendaciones sobre el staff requerido en la práctica de radioterapia que debemos de alguna forma seguir y aspirar a llegar a esas recomendaciones del OIA. Y por último, el médico radioterapeuta sabemos que tiene una gran responsabilidad en cuanto a la seguridad global de los pacientes y dejamos bien claro aquí en esta charla las responsabilidades concretas que le atañen a los médicos radioterapeutas, a los físicos y a los tecnólogos para que les sirva a ustedes también como material de consulta. No sé si alguien quiere alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, Cruz. Sí, adelante, doctora. No es exactamente de este tema, pero es respecto de las funciones del encargado de protección radiológica en relación a la dosimetría individual, a la dosimetría personal. Se hace hincapié en hacerla cada 3 meses. No, perdón, se hace hincapié en hacerla mensualmente. Ajá. Nosotros en nuestro servicio hemos tenido problemas y para hacerla en forma regular la pasamos en un momento cada 3 meses para tener la garantía de una regularidad, porque teníamos muchos problemas en implementarla todos los meses. Entonces, por falta de personal, por falta de transporte, porque tenemos que transportar los dosímetros personales al lugar de dosimetría. Eso hacía que a veces se quedaran en el lugar donde se hace la dosimetría un día o 2 días, incluso hasta 3 días, y que el personal quedara sin dosímetro personal. Entonces preferíamos cada 3 meses, pero que el personal no se quedara sin dosímetro personal. Claro. Y antes que
intentar hacerla mensualmente, pero que hubiera un desorden y que hubiera una gran proporción de personal sin dosímetro por 2 o 3 días. La pregunta es necesario en forma estricta mensualmente o cada 3 meses? Si es regular, puede ser posible. Mire, doctora, en la próxima charla vamos a ver precisamente de la exposición ocupacional y vamos a ver con más detalle. Solamente quiero adelantarle que la dosimetría sí debe ser mensual y debe estar organizada de forma tal de que los trabajadores no se queden sin dosimetría nunca. Lo normal es que primero uno va y retira los dosímetros nuevos que se van a usar en el siguiente mes y al entregar el dosímetro nuevo, retira entonces del trabajador el dosímetro viejo que usó el mes anterior. De forma que eso implica que hay que hacer dos, e implica que hay que ir 2 veces a donde está el prestador de servicio, o el prestador de servicio le trae a usted los dosímetros, porque eso está en dependencia de la forma en que se contrate el servicio. El prestador de servicio al final es, como lo dice su nombre, un prestador de servicio. Él tiene que cumplir las condiciones que ustedes pongan en el contrato. No puede ser que el prestador de servicio imponga las condiciones a ustedes en el contrato, porque ustedes están supuestamente pagando ese servicio. Entonces, ya le digo, es la forma de organizarlo. Por eso muchas veces nosotros nos presentan la documentación por ejemplo, de un servicio que quiere sacar su licencia y vemos procedimiento de protección radiológica. No dice nada. Y debe haber un procedimiento para la gestión de los dosímetros, donde claramente diga el día tal se va a retirar los dosímetros el día tal se hace recambio en el servicio, el trabajador tiene que usar el dosímetro de tal forma, el dosímetro no puede quedarse dentro del búnker, el dosímetro no puede quedarse extraviado, tiene que haber un lugar en el servicio donde se colocan con seguridad los dosímetros. Quiere decir todo eso. Y la mayoría de las veces nos miran así como diciendo, pero ¿por qué? Si eso es tan sencillo. Realmente no es tan sencillo. Y lo que usted dice es un reflejo de eso mismo, de todas las cosas que pasan cuando no hay un procedimiento debidamente acordado dentro del servicio y conveniado con el prestador del servicio. El procedimiento tiene que estar bien conocido para los trabajadores de radioterapia, pero tiene que también de alguna forma estar bien conveniado con el que presta los servicios. Cuando eso se hace así, no hay problemas para que sea mensual. Lo demás son excusas. Yo le digo la verdad. Lo demás son excusas. Excusas muchas veces del prestador de servicio que no tiene suficientes dosímetros para garantizarle a usted tener todos los dosímetros preparados cuando usted va a buscarlo. Y excusas a veces del propio servicio porque, dígame usted, porque no hay un transporte para llevar. Yo sé que es un problema real que se da, pero es que eso tiene que ser una prioridad del representante legal, tiene que ser una prioridad de la clínica, de que el día tal tiene que haber un transporte reservado para llevar y traer los dosímetros, porque seguro que para ir a buscar material quirúrgico para el blog hay un transporte preparado. Seguro que para ir a buscar sangre, a no sé qué cosa, hay un transporte preparado. Pues para esto igual, porque de esto se trata la seguridad de ustedes los trabajadores. Entonces, le voy a explicar ya más en detalle por qué en la próxima charla, pero quería adelantarle esto porque realmente entiendo que es verdad que es un problema, no solo en el caso de usted, sino en el caso de muchos servicios de radioterapia en general, de muchas prácticas, ¿no? No la oigo, ahora no la oigo. Muchas gracias. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, seguimos entonces con la próxima charla.
A ver. Vamos a ver si es esta. Disculpen un momento. Aquí. ¿La pueden ver? Sí, se ve. Pero no está en modo presentación, ¿no? No, no está en modo presentación. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, precisamente vamos a hablar ahora del tema de los aspectos de protección radiológica en lo relativo a la exposición ocupacional. Quiere decir, ustedes recuerdan que dentro de los tipos de exposición estaban las exposiciones planificadas y dentro de las situaciones de exposición estaban las exposiciones planificadas, que es la forma en que trabajamos habitualmente, y dentro de ella estaba la exposición ocupacional. Ahora vamos a ver cuáles son los aspectos de protección radiológica importantes desde el punto de vista de la exposición ocupacional. Bueno, primero definir qué cosa es la exposición ocupacional. La exposición ocupacional es la exposición que sufren todos los trabajadores de la práctica, en este caso de radioterapia, durante el cumplimiento de sus funciones en el puesto de trabajo. Quiere decir, todo trabajador que para hacer sus funciones se exponga a las radiaciones es trabajador ocupacionalmente expuesto y por tanto aplican a él los requisitos que se establecen dentro de la exposición ocupacional. Y vean, lo digo así porque hay una confusión de que muchas veces se piensa que trabajador ocupacionalmente expuesto es solo el que tiene dosímetro. O igual que todo el que sea ocupacionalmente expuesto tiene que tener un dosímetro, porque si no, no es ocupacionalmente expuesto. Y no es así. Un trabajador puede, y le adelanto, puede ser ocupacionalmente expuesto porque se expone, pero se expone a tan bajos niveles que no merece tener un dosímetro, porque sabemos que sus dosis nunca van a ser altas. Eso no deja de hacer que se considere a ese trabajador como trabajador ocupacionalmente expuesto, pero a su vez no implica de que él tenga que obligatoriamente tener un dosímetro. Esa es la primera aclaración importante que tenemos que hacer, porque aquí en Uruguay, con el tema de que hay un beneficio con el uso de con declararse ocupacionalmente expuesto, pues eso un poco tergiversa el sentido de la exposición ocupacional y del trabajador ocupacionalmente expuesto. ¿A qué riesgo? Disculpe. ¿A qué riesgo se expone? Están viendo la presentación, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí, Ah, sí, se ve. ¿A qué riesgo se expone un trabajador ocupacionalmente expuesto en radioterapia, independientemente de cuál es la magnitud de las dosis que reciba? Bueno, él está en primer lugar influenciado o bajo el riesgo de exposición externa. ¿Qué cosa es exposición externa? Es la exposición total o localizada del cuerpo humano a las radiaciones emitidas por fuentes de radiaciones ionizantes. Quiere decir tanto fuentes radioactivas como equipos generadores de radiación. Durante la realización de las actividades
en las cuales se exponen. Por ejemplo, un trabajador ocupacionalmente expuesto puede exponerse durante el montaje y puesta en servicio de los equipos y fuentes de radioterapia, durante el posicionamiento diario de los pacientes en el caso de los equipos que tienen fuente, como es telecobaltoterapia y braquiterapia, quiere decir, aunque la fuente esté guardada dentro del contenedor, cuando el trabajador entra a posicionar el paciente en estos equipos que tienen fuente, pues se expone a un nivel determinado de radiación. Y eso es exposición externa también. Y por supuesto, durante la administración de los tratamientos, desde el panel de control, pues el trabajador también se expone a un determinado nivel de radiación por exposición externa. Ese es el primer riesgo, el primer peligro al cual se exponen los trabajadores en radioterapia. ¿Cómo se minimiza eso? Bueno, eso se reduce con los tres caballos de batalla de la protección radiológica: distancia, tiempo y blindaje. Distancia: mientras más lejos usted esté de la fuente de radiación, menos dosis va a recibir. Tiempo: mientras menos tiempo esté cerca de la fuente de radiación, menos dosis va a recibir. Blindaje: mientras mejor sea el blindaje que se interpone entre usted y la fuente de radiación, menos dosis va a recibir. Entonces, ante ese peligro, sabemos que tenemos que jugar con distancia, tiempo y blindaje. Hay un segundo peligro al cual eventualmente pueden exponerse los trabajadores en radioterapia, que es menor, que es el de contaminación radioactiva. ¿Qué cosa es contaminación radioactiva? Es la presencia indeseada de sustancias radioactivas en forma de gases, aerosoles, líquidos, polvo, etcétera, en objetos, superficies o en el cuerpo del propio trabajador. El riesgo, por supuesto, de contaminación está presente solamente en los equipos que usan fuentes radioactivas. No hay riesgo de contaminación cuando usted trabaja con un acelerador lineal. Y aunque le digo, es un riesgo bastante menor, pues eventualmente pudiera ocurrir, sobre todo en braquiterapia de baja tasa de dosis, donde las fuentes durante su manipulación pudieran eventualmente deshermetizarse, sobre todo en las fuentes que son de cesio 137, no sé si todavía se usan aquí en braquiterapia alguna fuente de cesio 137, porque el cesio viene en forma de cloruro de cesio y es muy hidrosoluble. Entonces, hasta la humedad misma saca la contaminación en el caso de deshermetización de esa fuente. En honor a la verdad, son fuentes que tienen doble encapsulado, que se rigen por normativas muy estrictas respecto a su fabricación, y es bastante raro la ocurrencia de deshermetización de las fuentes radioactivas que se usan en radioterapia, pero es un peligro que pudiera existir. Hace muchos años hubo un accidente vinculado a la deshermetización de fuentes de baja tasa de dosis debido a que se estaban usando unos tubos como unos tubos plásticos en lugar de los comunes, en lugar de los aplicadores que el fabricante recomendaba para usar esa fuente. Y esos tubos plásticos, por la radiación, desprendían vapores que eran muy agresivos y que provocaron fisura en la envoltura de la fuente radiactiva y terminó con un incidente
que no fue grande en cuanto a magnitud de dosis, pero sí fue grande en cuanto a los desechos, a la cantidad de desechos que generó. De manera que ante este riesgo de contaminación radioactiva, que es menor, la medida para la reducción de ese riesgo son las pruebas de hermeticidad de la fuente. Que si las fuentes se usan por poco tiempo, como son las fuentes de iridio 192, pues no merecen realizarle pruebas de hermeticidad a esa fuente porque se recambian durante aproximadamente 3-4 meses, con lo cual es muy improbable que ocurran deshermetizaciones de esa fuente. Ya las fuentes de cobalto 60 debían someterse a un programa de vigilancia de hermeticidad, que por supuesto no puede ser hacer la prueba de hermeticidad directamente sobre la fuente, porque recibiría el trabajador mucha dosis. Se hace entonces la prueba de hermeticidad sobre sus superficies que hayan estado en contacto con la fuente. Por ejemplo, en los equipos de braquiterapia de alta tasa de dosis con cobalto, esas pruebas se hacen durante los mantenimientos anuales y se hacen en el indexador por donde sale la fuente. Ahí en esa superficie del indexador por donde sale la fuente, ahí se toma la muestra y se puede valorar si pudiera existir deshermetización de la fuente. Pero ya le digo, es un riesgo menor. El fundamental es el de exposición externa. Claro que para garantizar la protección radiológica de los trabajadores, los titulares de autorización deben cumplir en primer lugar con los límites de dosis. Pero como los límites de dosis son algo que no debía sobrepasarse nunca, deben también cumplir con restricciones de dosis que se aprueben a un nivel más bajo que el de los límites de dosis. Por ejemplo, aquí en la normativa del país se ha aprobado 6 milisievert por año como restricción de dosis. Entonces los titulares deben velar que no se lleguen nunca al límite y nunca tampoco a la restricción de dosis. Además de la restricción de dosis, sería importante también establecer determinados niveles de investigación que se le llaman, que proporcionan ciertas alarmas sobre cómo se está trabajando. Por ejemplo, de repente un trabajador recibe más de 1,5 milisievert en un mes. Eso diría que pudiera recibir, si está haciendo algo mal y sigue haciéndolo mal, pudiera recibir más que la restricción y el límite de dosis cuando termine el año. Entonces, este tipo de niveles de investigación deben también preverse para tomar acciones y revisar los procedimientos cuando pudiera potencialmente ocurrir algún evento que implique que el trabajador reciba dosis inadecuadas. El primer elemento importante para de alguna forma velar porque las personas no se expongan innecesariamente es la delimitación de zonas. Quiere decir, en un servicio de radioterapia debe estar bien delimitado qué cosa es la zona controlada y la zona supervisada, con el objetivo que nadie que no lo requiera se acerque a la fuente, porque recuerden que uno de los elementos para reducir el riesgo de exposición externa es la distancia, un elemento fundamental. Entonces, si restringimos el acceso a la zona donde están las fuentes, pues es más improbable que las personas se expongan. ¿Qué cosa es área controlada? Según la norma de aquí del país, la OIE 100, en el artículo 114, se dice que los representantes legales designarán como zona controlada toda zona en la que se requiera o pudiera requerirse medidas de protección y seguridad específicas para controlar la exposición o para prevenir y limitar la probabilidad de incidentes y accidentes. Esa sería la zona controlada. Y dice que
los representantes legales designarán como zona supervisada toda zona que no haya sido ya designada como zona controlada, pero que sea preciso mantener de alguna forma un examen sobre la exposición ocupacional. Generalmente son zonas que dan acceso o que están más cerca de la zona controlada, porque generalmente la zona controlada siempre queda incluida dentro de una zona supervisada. ¿Qué debíamos considerar zona controlada en teleterapia? Ya sea con aceleradores o con equipos de cobaltoterapia o gamma knife o algo así. Bueno, la zona controlada sería el búnker donde están instalados los equipos, ya sean los equipos de cobalto, los aceleradores, etcétera. El local del TAC, que también es una fuente y que de radiación ionizante que hay que designarla como zona controlada, y si tuviéramos simulador, pues el local del simulador. Esos serían los locales que como mínimo tendrían que estar en la zona controlada. Después el usuario puede hacer más amplia esa zona controlada si quiere, pero tiene que considerar que las condiciones para acceder a la zona que él delimite como zona controlada sean similares o las mismas que él tiene a la hora de acceder al búnker, al local del TAC o al simulador. No, yo no puedo llamar zona controlada a un pasillo si después no puedo garantizar medidas técnicas y organizativas similares a las que puedo garantizar en el búnker. Por eso, a veces no se define bien la zona controlada. ¿Y qué sería zona supervisada? Bueno, el panel de control de los equipos, el local del panel de control del TAC, el local del panel de control del simulador, y es muy oportuno los pasillos de acceso al búnker. No solo porque las dosis puedan ser allí significativas, sino porque brinda una defensa en profundidad para que personas ajenas no lleguen a la zona controlada y no interfieran también en la parte de los paneles de control de los equipos, que a veces crean interferencia, ¿no? En braquiterapia de baja tasa de dosis, la zona controlada puede ser algo más complicada dependiendo del diseño que tenga la sala. Por ejemplo, aquí en una sala que tiene un almacén de fuente, una sala de preparación, una sala de colocación y retiro de fuente y una sala de hospitalización de los pacientes que tienen las fuentes implantadas, pues todas estas áreas deben considerarse zona controlada. Y entonces los pasillos de acceso y la enfermería, por ejemplo, el local de enfermería, sería lo que se considere como zona supervisada. Esto va a depender mucho en braquiterapia de baja tasa de dosis, depende mucho del diseño que tenga como tal el área donde se realizan los tratamientos de braquiterapia. Por eso vamos a pasarlos rápidamente. En braquiterapia de alta tasa de dosis, bueno, en sentido general es la misma filosofía de los equipos de teleterapia. Los búnkers de tratamiento son donde deben considerarse la zona controlada, igual que los locales de los equipos de rayos X que se utilicen para la obtención de las imágenes que se usan en la planificación de los tratamientos. Que ahora también en muchos lugares se ha puesto de moda que esos equipos se ubican dentro también del búnker con el objetivo de evitar que los pacientes, el trasiego de pacientes por el servicio para llevarlo a otros locales. Claro, si se va a usar un TAC, evidentemente no se puede colocar dentro del búnker del equipo de braquiterapia, pero en el caso de los arcos en C o algo, o ese tipo de equipos, sí habitualmente se colocan los equipos dentro de estos mismos locales. Y la zona supervisada sería el panel de mando del equipo y los pasillos de acceso a ese panel de mando de los equipos. El segundo elemento importante para la exposición ocupacional
aquí es donde está la pregunta de la doctora, es el monitoreo individual. Quiere decir, el titular de la práctica debe garantizar que se realice la evaluación de la exposición ocupacional de los trabajadores en base al monitoreo individual de aquellos que lo requieran. Quiere decir, no todos los trabajadores, sino aquellos que lo requieran. ¿Qué criterio tomar en cuenta para decir si una persona requiere o no requiere dosímetro, monitoreo individual? Bueno, en la mayoría de los países, y así lo recomienda el OIA, se toma como criterio que todo trabajador que al realizar su trabajo reciba dosis mayores de 1/10 del límite de dosis, quiere decir de 2 milisieverts, porque el límite promediado es 20, 1/10 sería 2 milisieverts, pues ese trabajador debía controlarse mediante el dosímetro. Si lo vemos así, superficialmente pudiéramos decir, no, en radioterapia pues casi nadie llega a 2 milisieverts por año en teleterapia, por lo tanto nadie recibiría dosímetro. Sí, pero el problema es que ese criterio dice que esos 2 milisieverts es por concepto de exposición normal o de exposición accidental. Si bien la exposición normal en radioterapia, en teleterapia e incluso en braquiterapia es baja, casi siempre por debajo de 2 milisieverts, la exposición accidental puede ser mucho más alta que 2 milisieverts. Y aquí es la necesidad de por qué la frecuencia del cambio del dosímetro. Usted, si la exposición es accidental y la persona se queda 3 meses con el dosímetro, pues probablemente pueda superar la restricción de dosis, quién sabe hasta el límite de dosis. Entonces, usted necesita tener una evaluación mensual de la dosimetría para poder tomar acciones oportunamente y que las personas no lleguen a la restricción de 6 milisieverts y muchísimo menos al límite de 20 milisieverts como promedio por año. Y eso usted lo puede lograr si usted tiene una frecuencia de cambio de los dosímetros adecuada mensualmente, porque es lo mínimo que nos permite digamos, un servicio de dosimetría. No le podemos pedir más, pero 3 meses ya puede ser demasiado tiempo, de manera que cuando usted vaya a actuar, pues ya la persona recibió el límite o la restricción de dosis. Y si ya la persona recibió el límite y la restricción de dosis, el programa este de monitoreo que usted implementó no le sirve de nada, porque el objetivo del programa precisamente es evitar que las personas vayan a llegar al límite o a la restricción de dosis. Y ahí, doctora, es por eso que está la explicación de que debe ser mensual el cambio del dosímetro. Ahora, otra cuestión a analizar es qué personas deben llevar dosímetro. Toda la persona que entra al búnker, aunque por exposición normal, por ejemplo, un radioterapeuta nunca va a llegar a 2 milisieverts por año en exposición normal, pero como él entra al búnker, pudiera eventualmente ocurrir algún suceso que provoque que su exposición accidental si sea mayor de 2 milisieverts por año. Y entonces por eso es que se le da dosímetro al radioterapeuta y al físico, porque si no, no requerirían dosímetro. Los tecnólogos, si el búnker está bien blindado, pues igual por exposición normal probablemente no necesitarían dosímetro, pero necesitan el dosímetro porque obviamente por la exposición potencial sí pueden recibir dosis mayores de 2 milisieverts al año. Ahora ya después hay personas que yo he llegado a servicios de radioterapia, por ejemplo, la recepcionista del servicio, me la encuentro con un dosímetro puesto. Allá a la entrada en la recepción de los pacientes,
en un lugar donde los fotones escapan milagrosamente. Si llega alguno ahí y que nunca ella tiene que entrar al búnker, pues ella no debía tener dosímetro. Aunque trabaje en radioterapia, no debía tener dosímetro. Y esa es una situación por la cual a veces inadecuadamente se usa la dosimetría. Eso no quiere decir que una persona que se ponga a un nivel bajo de radiación y que usted considere ocupacionalmente expuesto, usted no evalúe las dosis que ella reciba, pero lo puede hacer, por ejemplo, a esa persona que está ahí en la recepción a través del monitoreo radiológico del puesto de trabajo. Usted va allí, mide con un monitor la tasa de dosis que hay allí, le va a dar que es baja. Usted multiplica esa tasa de dosis por las horas que esa persona está allí, anuales, y te va a decir, la dosis que esta persona va a recibir va a ser 0,5 milisieverts por año, por decir algo. Eso demuestra que ella no lleva dosímetro porque nunca va a recibir 2 milisieverts y además le da a ustedes como clínica el respaldo de que si esa persona algún día enferma por otra causa, que Dios no lo quiera, y demanda a la clínica porque dice, no, yo trabajé en radioterapia. No, espérese. Nosotros tenemos la evaluación de la dosis que usted recibió y era de tanto. Por lo tanto, lo lamentamos, pero su enfermedad no es porque usted trabajó en radioterapia. Quiere decir, esto es importante para cuidar al trabajador, pero es importante también para cuidar la clínica de aspectos legales que pueden suscitarse, ¿no? Bueno, en el caso del monitoreo de las extremidades, solamente tiene sentido en braquiterapia de baja tasa de dosis cuando se manipulan fuerte, porque incluso ni en braquiterapia alta tasa de dosis tiene sentido. Que igual he llegado a servicios de radioterapia y me encuentro a todo el mundo con el dosímetro de cuerpo entero y el de extremidades también. No sé para qué el de extremidades porque no va a medir nada. En fin. Esas son cosas de mal uso de la dosimetría. La tercera herramienta importante dentro de la exposición ocupacional es el monitoreo de los puestos de trabajo. Y se debe implementar un monitoreo de los puestos de trabajo que incluya magnitudes que se va a medir, dónde, cuándo y con qué frecuencia se va a medir. Para esto es generalmente muy recomendable hacer un croquis de la instalación y definir los puntos de medición, definirlos correctamente para medir siempre en el mismo lugar, porque si no la medición no nos sirve de nada. Y los procedimientos y métodos apropiados de medición. No es lo mismo medir en la barrera primaria que medir en la barrera secundaria. No es lo mismo la configuración que hay que poner al equipo para medir en la barrera primaria que para medir en la barrera secundaria. Yo a ustedes no los voy a atormentar con esos temas más técnicos. Son temas que debe dominar el responsable de protección radiológica y el físico médico, pero es importante que ustedes lo conozcan, que el programa de monitoreo no es tomar el equipo y medir en cualquier lugar. Y lo otro importante es tener niveles ya preestablecidos para saber si hay alguna anomalía, porque si usted mide y no mide en el mismo punto y en las mismas condiciones y eso, hoy va a medir una cosa, mañana va a medir otra y no va a saber si realmente hay alguna anomalía, una fisura en el búnker o algún elemento que pueda hacer necesario una intervención. En todo esto es muy importante siempre ubicar bien los puntos de medición. Generalmente los puntos se ubican a 30 centímetros de la barrera que se quiere medir, porque ninguna persona transita ni está pegado ahí a la barrera. Casi todo el mundo está a una distancia promedio de 30 centímetros de la barrera y por eso las mediciones deben hacerse a esa distancia. Una cuestión importantísima es el equipo de medición que usamos. Y aquí hicimos una clase al principio de los tipos de detectores y todo eso, de los tipos del equipo de medición que usamos
para el programa de monitoreo. No hacemos nada con tener un programa de monitoreo muy bonito y que después el equipo de medición no sea adecuado. El equipo tiene que medir en un rango de la escala que sea adecuado para las medidas que nosotros vamos a realizar, porque no tiene sentido buscar un equipo que mida en un rango de la escala muy alto al cual nunca vamos a medir nada. Llegamos y nos da 0, 0, 0. Eso no tiene sentido. Hay que escoger un rango que esté entre los microsieverts y las decenas de milisieverts, que es lo que podemos medir normalmente en radioterapia. Y lo otro importante, que muchas veces no se le presta atención, es al tema de que los equipos de radiación pulsada, como son los aceleradores y los rayos X, deben medirse con detectores adecuados. Muy recomendable los detectores tipo cámara de ionización, porque los detectores Geiger-Müller, como ustedes recordarán que hablamos en aquella charla, tienen una característica que es el tiempo muerto del detector, que puede hacer que la medición sea errónea. Igual en los equipos de rayos X hay que tener en cuenta también desde qué niveles de energía el detector da mediciones confiables. Porque, por ejemplo, en los que tienen contadores proporcionales, que se utilizan mucho en braquiterapia y eso, hay algunos que empiezan a medir por encima de, solamente por encima de 55 kef, con lo cual, por ejemplo, para las fuentes algunas fuentes que tienen sus principales picos de emisión por debajo de 55 kef, ese equipo no mide nada. Entonces, no son cuestiones que ustedes tienen que manejar en detalle, porque las tiene que manejar el físico y el responsable de protección radiológica, pero ustedes que a veces les toca decidir que si se compra un equipo o no se compra, pues sepan que hay que hacer un estudio adecuado para saber cuál es el equipo idóneo para medir. Por último, debe existir criterios para evaluar los resultados de las mediciones. Las mediciones no pueden evaluarse solo por tasa de dosis. Es un error bastante común. Incluso me he encontrado reguladores con ese error, que llegan y miden y da una tasa de dosis alta, por ejemplo, en la puerta del búnker, y dicen, no, aquí hay algo mal, esto está mal. No, no. Primero que todo hace falta saber qué tasa de dosis está irradiando el equipo, porque no es lo mismo usted irradiar a 2 Gray por minuto que irradiar a 800. Escucha, sí, 2 Gray por minuto que a 8 Gray por minuto. Por supuesto que las tasas de dosis que usted va a medir en cualquier barrera van a ser mucho mayores si el equipo está irradiando a mayor tasa de dosis. Entonces, esas son cosas que también hay que tener en cuenta a la hora de evaluar el programa de monitoreo. Bueno, de esta charla, conclusiones. Existen 3 elementos fundamentales para el control de la exposición ocupacional, que son el programa de vigilancia radiológica individual, esos son los dosímetros, los famosos dosímetros, el programa de vigilancia radiológica de área, esos son los equipos de monitoreo, y la delimitación de zonas. Esos son, digamos, los 3 elementos básicos que tenemos que velar para garantizar que no se supere los niveles de la exposición ocupacional. Se deben aplicar criterios adecuados para seleccionar los trabajadores que deben usar los dosímetros, de eso estuvimos hablando, y se debe garantizar la existencia de equipos y procedimientos adecuados para hacer el monitoreo radiológico de las áreas. No sé si alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Por ahora no. No hay pregunta, todo claro entonces. Sí, muy claro.
Muy bien. Bueno, entonces si es así, en aras del tiempo, aquí estamos cerrando la actividad del día de hoy. Agradecerles a todos porque sé que es un esfuerzo grande el que hacen para estar a esta hora aquí con nosotros en el curso. Y bueno, decirles que según estuve viendo, pues nos quedan aproximadamente 3 lunes más de presentaciones, algo así como 3 lunes más de presentaciones. Así que con eso ya estaríamos terminando el curso, supongo, antes de la primera del 15 de agosto estaríamos terminando el curso. Si no hay nada más, gracias y nos vemos entonces la semana que viene. Para seguir hablando, entonces la semana que viene vamos a empezar a hablar de la protección radiológica ya del paciente y los aspectos que hay que tener en cuenta en la protección radiológica del paciente. Muy bien. Listo. Gracias. Gracias a Gracias. todos. Chao. Gracias Muchas a todos. gracias. Hasta Muy luego. bien.